Bueno, pues sin más y si estás lista, le damos la palabra a María Luz o Luz María, perdón, y escuchamos el tema de la asistencia a la situación de dependencia. Muy bien, pues muchas gracias por esta presentación y quería agradecer en primer lugar a la organización por haberme invitado hoy a estar ahí, a hablar un poco, ¿no?, sobre… Bueno, he cambiado el título de la presentación, pero el objetivo, el temario y el contenido es exactamente el mismo. Entonces, básicamente de lo que voy a hablar es de los cuidados formales y de los cuidados informales que se les presta a las personas mayores dependientes en nuestro país. Y en estos 40 minutos aproximadamente lo que voy a intentar explicar es muy rápido, en apenas 2 minutos, qué es el SAT y por qué es importante discutir cuál es la situación actual del SAT. Después pasaré a ver una mirada panorámica del SAT, es decir, cómo estamos atendiendo a nuestras personas mayores en España. Y aquí hablaré sobre el tema que salió ayer, sobre los cuidados familiares, los cuidados informales, de por qué los economistas no ponemos cifras, ¿no?, a esos cuidados que prestan las familias. Destacaré que sí las ponemos y que sí existe evidencia sobre cuál es el coste que suponen que los familiares presten cuidados a las personas dependientes, que no es gratis. Los economistas todos siempre decimos, nada es gratis. Después veré 2 informes donde hacen una evaluación del SAT desde sus comienzos, es decir, ponen nota a cada una y todas las regiones en España de cuál ha sido el desarrollo de los servicios sociales que se prestan a las personas. Y bueno, son datos muy provocativos y veremos si crean debate. Y nada, finalmente veré las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el sistema. Finalmente, unas conclusiones. Entonces, de manera muy rápida, ¿qué es el SAT? Bueno, existe un sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en España, que supongo que todos ustedes conocerán. Este es el portal de la dependencia donde existe y donde se encuentra toda la información referente a la dependencia. Y bueno, la creación del SAT constituye una de las iniciativas de política social más importante que hemos tenido en España durante los últimos años. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque supone un avance de un modelo universalista que nos aproxima a la atención de la dependencia y los cuidados de larga duración que tienen otros países de la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque ante las tensiones que tenemos actualmente y que veremos, ¿no?, que afectan al modelo que tenemos, pues supone un poderoso instrumento para la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Por tanto, de manera muy rápida, ¿cuáles son los principios que establece el SAT? El SAT tiene carácter universal y público de las prestaciones sociales a todas las personas con discapacidad o clasificadas como dependientes, acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad y participación tanto en las administraciones públicas como la central, como las autonómicas y las locales, ¿no? Entonces, bueno, como ya se ha hablado aquí durante el día de ayer y hoy, la Ley de Promoción de Autonomía de Atención a la Dependencia que salió a la luz el año 2006 es la que establece diferentes tipos de prestaciones sociales, es decir, qué prestaciones sociales son las que formales, son las que reciben nuestros mayores o las personas dependientes en nuestro país. Pues en primer lugar tenemos las prestaciones en especie, que serían pues, los servicios de atención domiciliaria, residencia, centros de día. Y después la ley establecía otro tipo de prestaciones, que son las prestaciones económicas vinculadas a los servicios y las prestaciones económicas vinculadas a los cuidados familiares. La ley daba prioridad a la prestación o a la oferta de las prestaciones en especies y únicamente consideraría las prestaciones económicas en aquellos casos excepcionales donde no podría darse pues, esa prestación en especie concretamente. Después veremos si esto se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Entonces, básicamente, de manera resumida, las prestaciones sociales que las personas dependientes mayores reciben son las que tienen ese cuadro, ¿no? Servicios de prevención a la situación de dependencia, servicios de teleasistencia, apoyo domiciliario y atención residencial. Y luego están las prestaciones económicas, que es la que comentaba, ¿no?, vinculadas al servicio, vinculadas a los cuidados de las personas, del entorno familiar, y vinculadas a la asistencia personal.
De manera muy rápida y para que tengan una idea de cómo ha sido la evolución del SAT, desde que la ley de dependencia en el año 2006 salió a la luz, se han producido numerosas reformas legislativas que han ido afectando de manera muy considerable pues, a la evolución de este sistema, ¿no? Entonces, no voy a entrar a discutir ni a hablar sobre cada una de ellas, pero sí destacar la última, ¿no? Que es el Real Decreto 20/2012, que básicamente es la que más afecta o repercute en lo que es la evolución del SAT o en lo que es actualmente cómo están las prestaciones sociales que se prestan a los mayores, ¿no? Entonces, básicamente este Real Decreto lo que hace es, en primer lugar, elimina la seguridad social de los cuidadores de las familias que prestaban cuidados. Hasta el año 2012, los cuidadores informales cotizaban a la seguridad social. A partir del año 2012, dejan de cotizar. En segundo lugar, la ley establece 3 grados de dependencia, moderado, severo y gran dependiente. Y en cada uno de esos grados existían 2 niveles. Entonces, esta ley lo que hace es eliminar esos niveles. Y veremos cómo con la eliminación de esos niveles en los grados repercute no solamente en el índice de cobertura de los servicios sociales que presta, sino también en la intensidad con la que se prestan esos servicios sociales. Por eso me refiero a esta ley, porque en la presentación veremos cómo ha ido repercutiendo de manera muy negativa en la cobertura, ¿no?, de los servicios sociales. Y aquí tienen un ejemplo muy rápido. El cuadro muestra las cuantías máximas de prestaciones económicas por grado de dependencia antes de este Real Decreto que menciono, 20/2012. Entonces vemos cómo una persona que estaba clasificada como grado dependiente más bajo, el grado 1, podía recibir unos 300 euros de prestación económica vinculada al servicio de cuantía máxima, ¿no? Mientras que una persona clasificada como un grado gran dependiente hasta 833 euros mensuales como máximo. Y lo mismo con la prestación económica asistencial, ¿no? Las personas con un nivel de dependencia más bajo son 153 euros como máximo, hasta 442 si esa persona es clasificada como gran dependiente. ¿Qué ocurre con este Real Decreto 20/2012? Bueno, pues como se fijan, ahora una persona clasificada en el grado 1 recibe como máximo 153 euros. Severo como máximo 268 euros, cuando antes podía recibir hasta 286 euros. Y una persona de gran dependiente como máximo 388 euros mensuales. Por tanto, vemos cómo las cuantías de la prestación económicas vinculadas en función del grado de dependencia con este Real Decreto del 2012 pues bajaron. Y lo mismo ocurre con la intensidad, que es lo que tenemos en el otro cuadro arriba. Entonces, aquí se establecen el número de horas máximas que una persona puede recibir en función del grado de dependencia de atención domiciliaria. Entonces, antes del Real Decreto 20/2012. Entonces, una persona de dependencia moderada podía recibir hasta un máximo de 30 horas mensuales de atención domiciliaria. Si era dependencia severa, hasta 55 horas como máximo. Y si era gran dependiente, hasta 90 horas. ¿Qué ocurre con este Real Decreto, ¿no? 20/2012, tan famoso? Pues que esa intensidad baja, ¿no? Y es lo que tienen abajo. Ahora, una persona de dependencia moderada como máximo puede recibir 20 horas mensuales de atención domiciliaria, cuando antes podía ser hasta 30. Una persona dependiente severo, un máximo de 45 horas, cuando antes podía ser hasta 55 horas. Y una persona gran dependiente, como máximo 70 horas, cuando antes podría llegar a los 90 horas. Por tanto, vemos que esta reforma repercute no solo en la cobertura de las prestaciones, como veremos luego, en el índice de cobertura, sino también en la intensidad con la que se prestan estos servicios sociales. Y bueno, ya una vez vista un poco pues, cuál es el objetivo, cuál es la situación que tiene el SAT, ver por qué es importante o relevante tener en cuenta la evolución o el estado actual que tiene el SAT en nuestro país. Y bueno, esto es un poco repetir más lo que se ha dado o lo que se ha dicho en estos días, ¿no? Y el factor clave es el envejecimiento continuo y progresivo que estamos teniendo de la población. Entonces, este gráfico únicamente quería mostrarles el cambio de tendencia demográfica que ha experimentado España. Como ven, desde el año 2000 aproximadamente, el porcentaje de personas mayores, es decir, mayores de 65 años, pasará a convertirse, representar casi el 40% de la población total, mientras que el porcentaje de población joven, entre 0 y 14 años, pasará a representar únicamente el 10%. Por tanto, vemos cómo la inversión de la tendencia demográfica es un factor importante. La población está envejeciendo, por tanto, el incremento de la demanda de los servicios sociales es un hecho más que evidente que tenemos que considerar.
únicamente en España, como ya se dijo, no. Es un hecho que se está dando en todos los países a nivel mundial, pero sí es cierto que en España se está produciendo de una manera muy acentuada, ¿no? Bien, este gráfico se mostró ayer y es, vale, en España hemos visto que existe un continuo envejecimiento de la población muy marcado en comparación con otros países, pero el esfuerzo que estamos haciendo en protección social a la vejez es equiparable con ese incremento del envejecimiento de la población en comparación con otros países. Bueno, pues este gráfico muestra el gasto de protección social a la vejez por persona mayor de 65 años en varios países de la Unión Europea para el año 2012. Entonces, aquí vemos cómo España en el año 2012 gastaba de media unos 11.600 euros por persona mayor. Si comparamos esa cifra con simplemente la media de la Unión Europea, la de los 20 o 28, vemos cómo es significativamente inferior, ¿no? Estaríamos hablando de cifras de 16.600 euros el conjunto de la Unión Europea, o si vemos la Unión Europea de los 15 nos alejamos mucho más, ¿no? 22.500 euros de media. Por tanto, sí es cierto que España tiene un continuo problema de envejecimiento de la población, pero el esfuerzo que estamos haciendo de protección a la vejez, el esfuerzo de prestación social, pues no resulta muy equiparable, ¿no? con el continuo envejecimiento. Y lo mismo con el gasto de los cuidados de larga duración en función de nuestro PIB. Vemos cómo España apenas supera el 0,5% de gastos de cuidado de larga duración de nuestro Producto Interior Bruto, mientras que otros países, bueno, ya con los nórdicos ni nos comparamos, ¿no? Pero como otros países como puede ser Italia o Reino Unido estamos muy alejados. Y se preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué España tenemos un poco gasto de los cuidados de larga duración en función de otros países de la Unión Europea, ¿no? Pues bueno, hay muchos factores que determinan el porqué, pero el principal es porque nuestro sistema de cuidados de larga duración es muy diferente al que tienen otros países de la Unión Europea. En este gráfico se explican los diferentes sistemas de cuidados de larga duración que hay en Europa en función de las características del mismo. Entonces, bueno, simplemente muy rápido ver que el modelo de escandinavo, sobre todo propio de los países del norte, modelo continental es Centro Europa, sobre todo Francia, Alemania, liberal sería el de Reino Unido y bueno, el que nos interesa es el modelo mediterráneo, que es el nuestro, ¿no? Entonces, este modelo de cuidados de larga duración está caracterizado porque tiene un tipo de cobertura asistencial, financiado a través de impuestos, nivel de copago del usuario generalmente alto, peso que tiene el cuidado informal, es decir, el peso que tienen las familias es muy alto. Esa es la principal o una de las principales diferencias en comparación con otros modelos, como pueden ver. La remuneración para el cuidador informal es muy baja, muy reducida. Y la protección social a ese cuidador informal también es muy baja. El apoyo a domicilio, es decir, los servicios sociales, es bastante bajo en comparación con otros países, ¿no? Y el gasto en cuidados de larga duración o el porcentaje del gasto público es bastante bajo en comparación con otros países. Solo para situarnos es ver por qué en España pues el peso de los cuidados informales tiene mucha importancia y el de los formales pues tiene también importancia, ¿no? Pero menos en comparación con otros países de la Unión Europea, pues explica básicamente porque el modelo que seguimos de cuidados de larga duración es diferente en comparación con otros países. Pues bien, una vez que ya hemos visto qué es el SAT, qué hace, de qué manera, por qué es importante, vamos a echar una mirada panorámica al SAT, es decir, cómo se atiende a las personas mayores o cómo se ha atendido a las personas mayores desde que salió a la luz la ley de dependencia del año 2006, ¿no? Entonces, para ello me voy a basar en este informe que se realiza cada 2 años. Estos son los últimos datos disponibles, los del 16 creo que aún no han salido. Es un informe de las personas mayores en España, ¿no? Y entonces, en este primer gráfico, lo que nos muestra es la evolución de las personas beneficiarias del SAT que están recibiendo algún tipo de prestación social. Entonces, vemos cómo el número de beneficiarios recibiendo esta prestación social ha aumentado en casi 600.000 personas desde el año 2008 hasta el año mayo del 2016, que es el último dato disponible. Pero bien, si se fijan bien en este gráfico, podrán ver que aunque el aumento más relevante se produjo precisamente desde el año 2008 hasta más o menos el año 2011, comienzos del año 2012. Sin embargo, desde esta fecha existe un importante estancamiento del sistema, es decir, el número de personas que se han incorporado al SAT y que están recibiendo una prestación social se ha estancado bastante, sobre todo desde el año 2011-2012. Bien,
Para comparar simplemente datos, en el año 2008 el total de beneficiarios con derecho a prestación, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, son beneficiarios, son personas que han sido evaluadas en función del baremo y son clasificadas como personas con discapacidad y dependencia y que tienen derecho a recibir una prestación por el SAT. Lo que ocurre es que pueden o no pueden estar recibiendo esa prestación. Bueno, pues en el año 2008 había 200.000 personas. Ese mismo dato para el último dato disponible, que es en el año 2016, mayo de 2016, es 1.200.000 personas. Por tanto, vemos cómo se ha aumentado en más de 1 millón el número de personas que tienen derecho a recibir una prestación en función o acorde con los criterios de la ley. Pues bien, si se han fijado en estas cifras, les pregunto una cosa, ¿no? Y es el número de beneficiarios que están recibiendo prestación social es igual al número de personas que tienen derecho a recibir esta prestación social. La respuesta es no. No, si se han fijado en las cifras, la respuesta es no, ¿no? Entonces, es lo que nos muestra este gráfico y es lo que se denomina limbo de la dependencia, o lo que se llama limbo de la dependencia, ¿no? Y es el número de personas que tienen derecho a recibir una prestación social porque en función de los criterios de la ley son dependientes y necesitan prestaciones sociales, pero por circunstancias diversas, no la están recibiendo en esos momentos, ¿no? Eso es lo que llamamos limbo de la dependencia y es un aspecto muy propio y muy característico de lo que es el SAT actualmente. Entonces, bueno, este gráfico lo que nos muestra es que ese limbo de la dependencia ha disminuido desde el año 2011, es decir, hay menos personas que teniendo derecho a recibir esa prestación no la están recibiendo, pero aún en mayo del 2016 tenemos más de 134.000 personas en este estado, es decir, personas que necesitan una prestación social pero que no la están recibiendo todavía, ¿no? Entonces eso es una característica fundamental, la primera que vamos a ver, de cuál es el estado actual del SAT en estos momentos. Bien, ¿y qué servicios sociales se prestan a las personas dependientes? Pues en primer lugar, señalar que en torno al 15% aproximadamente del total de prestaciones sociales se corresponde a los servicios de teleasistencia o servicio de ayuda domiciliaria y atención residencial también. En torno al 8%, algo menos, son centros de día o centros de noche o la prestación económica vinculada al servicio. Pero fíjense en el dato de la prestación económica vinculada a los cuidados familiares. Representa en torno al 35% del total de prestaciones sociales que ofrece el SAT. Por tanto, si recuerdan, uno de los principales los principios que establecía la ley es que se iba a priorizar las prestaciones en especie, las prestaciones sociales, y las prestaciones económicas iban a dar de carácter excepcional, ¿no? Por tanto, vemos que con las cifras de mayo del 2016, las últimas disponibles, vemos cómo el peso que se atribuye a la prestación económica vinculada a los cuidados familiares es muy importante dentro del SAT, contrario a los principios establecidos por la ley. Bien, en cuanto a la teleasistencia, lo que muestra el gráfico de la izquierda es el índice de cobertura de la población mayor de 65 años que está recibiendo este servicio social, esta prestación social. El índice de cobertura se calcula como el número de usuarios que tienen esta prestación dividido entre la población mayor de 65 años, multiplicado por 100, diríamos que es un porcentaje, ¿no? Entonces, vemos que de media en España el 8,4% de las personas mayores están recibiendo teleasistencia. Pero, sin embargo, otra de las características que vamos a ver del SAT, si se fijan, es la elevada heterogeneidad que existe entre las diferentes regiones. Vemos como regiones como Canarias o Galicia, donde ese porcentaje no supera el 2%, mientras que comunidades como Madrid o Andalucía o incluso Castilla-La Mancha, ese porcentaje supera el 12% de la población, ¿no? Por tanto, segunda característica, una elevada heterogeneidad en cuanto al índice de cobertura y prestaciones sociales entre las diferentes comunidades autónomas en España. Y el gráfico de la derecha lo que muestra es cuál ha sido la evolución de ese índice de cobertura, ¿no? ¿Ha aumentado el número de población que está cubierta por la teleasistencia en España? Pues vemos que sí, ¿no? Que desde el año 2000 hasta el año precisamente 2012 se incrementó muchísimo este índice de cobertura de teleasistencia, superando casi el 11%, pero vemos que luego en el año 2012 al año 2013 hay una caída bastante importante, es decir, el porcentaje de personas mayores cubiertas por este servicio ha disminuido y veremos que es un hecho generalizado en el resto, ¿no? Atención domiciliaria. Bien, pues igualmente, ¿no? El índice de cobertura en la atención domiciliaria en España está en torno al 4%, pero de nuevo elevada heterogeneidad entre las diferentes comunidades autónomas. Y si nos fijamos en el índice de cobertura, es decir, cómo
ha evolucionado el número de personas que están cubiertas, número de personas mayores, no lo olvidemos, que está cubierta por este servicio, pues vemos que supuso un gran ascenso, superando casi el 4,3%, pero luego de nuevo, sobre el año 2011-2012, vuelve un estancamiento o una caída bastante importante, ¿no?, de este índice de cobertura. Por tanto, vemos cómo la evolución que experimentan todas las prestaciones sociales es la misma, en mayor o menor medida. Centros de día, igualmente. En España tenemos una media de 1,02% de la población mayor que está recibiendo este servicio social. Pero, de nuevo, de vasta heterogeneidad. Fíjense que en Aragón es 0,15% o incluso en Extremadura es 0,24%, mientras que en Melilla es 1,6%, ¿no? Por tanto, vemos como, de igual modo, ¿no?, heterogeneidad. Y en cuanto a la evolución del índice de cobertura, exactamente igual que las dos anteriores. Ha experimentado una evolución y un aumento considerable durante todos los años, pero a partir del año 2011-2012 pues, se produce un estancamiento e incluso baja el porcentaje de personas que reciben esta prestación. Y finalmente, centros residenciales. El número de plazas totales de centros residenciales ha aumentado, pero el índice de cobertura pues, aumentó hasta el año 2012, pero de nuevo otro estancamiento. Entonces no nos tenemos que fijar tanto si el número de plazas de centros residenciales, centros de días aumenta, disminuye. Hombre, tiene que aumentar, ¿no? Pero hay que fijarnos en este índice de cobertura. Vale, aumenta, pero es que también está aumentando el porcentaje de población que necesita ese servicio. Por tanto, el dato que verdaderamente nos refleja cuál es el estado o la cobertura de estos servicios sociales, pues es este indicador, ¿no? Bien, y simplemente para acabar este punto, ¿cuál ha sido la cobertura del SAT para las personas mayores? Es decir, ¿qué porcentaje de personas mayores de 65 años estaba cubierto por el SAT? En el año 2011 era un 7%, en el año 2013 un 6,6%. Si nos fijamos en personas mayores de 80 años únicamente, en el año 2011 el 16,8% estaba cubierto por las prestaciones sociales que daba el SAT, en el año 2013 un 15,6%. Por tanto, vemos que el porcentaje de población general mayor que está cubierto por el SAT ha disminuido en las últimas décadas. No quiero ser muy pesimista, pero estos son los datos. Entonces, en cuanto a la aportación del coste, ¿no? Importante. ¿Cuál ha sido la aportación que tienen nuestros mayores o las personas dependientes a los costes que tiene el SAT? Bien, pues si se fijan en la línea azul, que es la línea que representa pues los copagos, la aportación individual que tienen las personas las personas mayores, vemos como en el año 2009 había un total de 387 millones de euros como aportación como copago de las personas usuarias del SAT. Esa misma cifra para el año 2013 es de 1.200 millones de euros. Por tanto, vemos como la aportación en términos de copagos de los usuarios que reciben servicios sociales del SAT pues, ha aumentado, ¿no? Y sin embargo, la aportación del Estado, pues vemos cómo se ha producido un estancamiento bastante importante a lo largo de los años. Entonces, la evolución del gasto público promedio por persona dependiente vemos cómo ha bajado, ¿no? En ese gráfico de la izquierda. En el año 2009 eran 8.600 euros de media por año, ¿vale? Mientras que en el año 2013 son 6.800 euros de media y por año. Y sin embargo, como hemos visto, la aportación en términos de copagos de los individuos pues, ha aumentado, ¿no? En el año 2009 eran 960 euros de media, mientras que en el año 2013 son 1.600. Estamos hablando de que las personas mayores dependientes han pasado de pagar de media 900 euros a pagar 1.600 euros de media. Bien, pues como les decía, la prestación económica vinculada a los cuidados familiares tiene un peso muy importante en España. Y bueno, pues tengo que hablar, es obligatorio hablar de los cuidados informales, los cuidados familiares, ¿no? Entonces, según la encuesta de la edad del año 2008 que realiza el INE, es una encuesta que es para personas que tienen algún tipo de discapacidad en España, pues nos dice que más del 85% de esas personas con discapacidad, con dependencia, reciben cuidados de la familia, ¿de acuerdo? Es decir, cuidados informales. En torno al 12% reciben cuidados de algún empleado, de manera privada. Y en cuanto al 3% reciben servicios sociales, ¿no? Entonces, por tanto, vemos, aparte del modelo que he explicado de los cuidados de larga duración, que el peso de los cuidados informales, los cuidados familiares, es muy importante en España dentro del SAT, ¿no?
Y entonces, ¿quién son esas personas que cuidan? Pues según la encuesta, fundamentalmente es la pareja o el cónyuge de la persona dependiente o la persona discapacitante y normalmente el hijo o la hija, ¿no? Y entonces, bien, ¿qué ocurre, no? El apoyo personal no es gratis. Como se hablaba ayer, los cuidados familiares no suponen un desembolso económico a priori para nadie, ni para el sistema, ni para los propios cuidadores, pero no es gratis. ¿Y no es gratis por qué? Pues porque tiene una carga social asociada a esos cuidados y porque, como los economistas ponemos cifras a todos, también existe un coste que se puede calcular, ¿no?, de cuánto cuestan los cuidados informales en España. Después mostraré un trabajo que hemos realizado. Pero bueno, en primer lugar, hablar sobre la carga que supone el hecho de que una persona de que un familiar cuide a una persona mayor o una persona dependiente. Entonces, estos son datos que se han cogido de la misma encuesta, de la edad del INE del año 2008. Entonces, lo que se les preguntaba a los cuidadores era ¿se ha deteriorado su salud como consecuencia de los cuidados que presta? Bueno, pues el 32% decía que sí, que se había deteriorado su salud como consecuencia de cuidar a una persona mayor dependiente. Otros decían que se ha tenido que poner en tratamiento para llevar a cabo los cuidados que presta, se encuentran cansados, deprimidos en general, que el cuidado de prestar, el hecho de prestar cuidados a un familiar tiene repercusiones negativas en los problemas de salud de las personas cuidadoras. Pero no solamente los problemas de salud, sino también los problemas profesionales de todos aquellos que están o se encuentran en el mercado laboral, ¿no? Muchos de ellos decían que no podían plantearse trabajar fuera de casa porque tenían que cuidar a la persona dependiente mayor, o que incluso han tenido que dejar de trabajar o han tenido que reducir su jornada de trabajo o su vida laboral se ha visto repercutida por ello, ¿no? Pero no solamente también están los problemas profesionales, sino también problemas sociales. Muchos cuidadores han dicho que su tiempo de ocio pues, se ha reducido considerablemente. Ya no disponen del mismo tiempo de ocio que disponían antes para prestar cuidados. No se puede ir de vacaciones o no puede cuidar de otras personas como le gustaría, ¿no? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que aunque los cuidados de las familias no son gratis, sino que existe una carga social soportada por estos cuidadores importantes. Y existen muchos trabajos donde se demuestra que existe evidencia sobre esta carga, ¿no? Pero vamos a la parte económica. ¿Y si los cuidados familiares de las personas mayores desaparecieran en un momento dado? Es decir, sabemos que en el futuro pues, las composiciones de los hogares ya no es la misma, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha cambiado, por tanto, la disponibilidad de prestar esos cuidados familiares presente y en el futuro pues, no es la misma que ha venido siendo durante estos últimos años, ¿no? Entonces, si esos cuidados informales desaparecieran, ¿cuál es el volumen de recursos sociales necesarios que harían falta para cubrir esa demanda, ¿no?, de los cuidados informales? Y más en países como España, donde vemos que el peso de estos cuidados es muy importante. Entonces, en este estudio lo que hicimos es estimar el valor monetario que tienen los cuidados informales prestados a las personas dependientes en España para el año 2008. Entonces, para ello utilizamos la edad y localizamos un total de más de 1.300.000 personas en España que prestaban cuidados familiares a personas dependientes mayores. Estimamos un total de horas de cuidado informal de más de 4 millones de horas. Y ayer se hablaba sobre una cifra media, creo que decían de 8 horas al día. Esa cifra está sobre todo depende del nivel de grado de dependencia que tienen las personas. Y en el grado de dependencia severa encontramos que la media de horas diarias que se prestaba era más de 12 horas diarias, siempre y cuando estableciendo una censura, porque en la encuesta había personas que decían que cuidaban 24 horas a una persona mayor o dependiente. Entonces, aquí en este trabajo establecimos una censura de máximo, vamos a establecer como 16 horas de cuidado, porque tenemos que suponer que las personas tienen que descansar y dormir durante 8 horas, ¿no? Pero eso es en cuanto a la censura. Entonces, bueno, aplicando diferentes criterios de valoración existentes para este tipo de análisis, llegamos a la conclusión de que si tuviésemos que sustituir los cuidados familiares prestados a personas dependientes en España por servicios sociales, esto costaría en torno entre 32.000 y 53.000 millones de euros para el año, para un único año, ¿no?, para el año 2008 que está basado este estudio. Si no me equivoco, esto supondría en torno al 2-3% de nuestro PIB, ¿de acuerdo?, para ese mismo año. Por tanto, mantener la idea de que los cuidados familiares no son gratis, llevan con ellos una importante carga para el cuidador informal y, bueno, tened en cuenta que
la disponibilidad de la familia para cuidar a los mayores en el futuro e incluso en el presente pues está cambiando, ¿no? Entonces, ¿es sostenible este sistema con...? Son preguntas que estoy lanzando para Raúl Debates. ¿Es sostenible este sistema con esta estructura, ¿no?, que tenemos actualmente? Pues veremos. Entonces, el SAT en general ha supuesto grandes logros, pero también tiene mayores retos que abordar. Y ahora es donde vamos a ver la evaluación, ¿no? Existen muy pocos informes que hayan evaluado el SAT desde, bueno, sobre todo desde el lanzamiento de la ley en el año 2006, pero existen, ¿no? Pocos, pero existen. Este es un informe que se llama Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales que se realizó para el 2013. Y básicamente lo que hacen es poner una nota de 0 al 10 en cada una de las comunidades autónomas sobre el índice de desarrollo de los servicios sociales que presta esa comunidad autónoma. Y lo hace en función o básicamente a 3 criterios. Hasta 5 puntos valora lo que es la cobertura de los servicios sociales en esa comunidad autónoma, es decir, qué población, los datos que he mostrado antes, ¿no? Qué población mayor de 65 años pues, recibe esta prestación social, cuál es el limbo de la dependencia en nuestra comunidad, etc. Después también tiene en cuenta lo que es bueno, pues el esfuerzo económico que se realiza o que está vinculado a los servicios sociales en cada comunidad autónoma. Y posteriormente 2 puntos muy menos, ¿no?, relacionado pues, con términos legislativos, es decir, si tiene una ley que registra los derechos sociales, etc. Entonces, con todo ello puntúa y da un valor, una nota a cada una de las comunidades autónomas de cómo ha sido la evolución del SAT o cómo hasta el año 2013 en cada comunidad. Pero de manera general establece 6 conclusiones básicas este informe. El primero de ellos es que existe un nivel muy débil de desarrollo de la prestación de servicios sociales de manera generalizada en España. En segundo lugar, es que se ha producido un estancamiento del sistema bastante considerado, ¿no? Y fundamentalmente pues, la crisis económica ha tenido mucho aspecto y lo veremos, mucha repercusión. Existe una gran disparidad entre regiones en cuanto a prestaciones sociales y en cuanto a intensidad de los servicios sociales que presta cada una de ellas. Existe evidencia de que aquellas comunidades donde tienen un índice de desarrollo social muy bueno son formas de organización y de gestión bastante eficientes y veremos por qué, ¿no? Los servicios sociales no son determinantes del déficit de las comunidades autónomas, que es lo contrario, ¿no?, que se podría esperar, y sobre todo muy importante es que existe un importante déficit de información sobre cuál ha sido la evolución y sobre todo la calidad de los servicios sociales que se han prestado en España. Entonces, estos son los resultados y básicamente pues suspenso casi todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces vemos cómo comunidades como Galicia, Madrid, Andalucía, pues incluso Valencia, ¿no?, pues suspenden con creces, tienen una puntuación de menor de 5 puntos, ¿no? Y únicamente algunas regiones en el norte son las que aprueban con un notable raspadillo, ¿no?, como diríamos. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Bueno, de media, España conseguimos unos 4,9 puntos en total de desarrollo de servicios sociales. Entonces, ¿por qué? Pues porque existe un tradicional atraso que venía arrastrando nuestro país en esta materia, en materia de desarrollo social, y lo hemos incorporado de manera muy tardía las estrategias de bienestar en comparación con otros países que hayan ido de la Unión Europea. Estancamiento del sistema porque, como ya hemos dicho, el presupuesto conjunto de todas las comunidades autónomas para los servicios sociales se ha reducido en casi 500 millones de euros, ¿de acuerdo? Entonces, eso repercute, queramos o no, eso repercute mucho en lo que es la evolución del sistema. Y el gasto público por persona dependiente pues se ha reducido en casi 1.800 euros por año, ¿no? Entonces, estancamiento en términos económicos bastante considerable. Y un aspecto muy importante que lo remarcaba antes es elevada disparidad entre las regiones. Para simplemente unos datos para que se hagan una idea. Un trabajador de plantilla en los servicios sociales básicos municipales por cada 800 habitantes es en la Comunidad de Navarra, ¿no? Es decir, un trabajador por cada 800 habitantes. En Madrid es un trabajador por cada 6.500 habitantes. El 2% de la población recibe atención de sistema de atención a la dependencia en La Rioja, un 0,8% en la Comunidad Valenciana. Solo un 4,2% de personas que tienen derecho a recibir prestaciones sociales están a la espera, es decir, lo que llamábamos limbo de la dependencia. Esto en Castilla y León, pero es que en Canarias es casi el 52%. Y después, la media de horas semanales de servicio de ayuda a domicilio
son 35,8 en Andalucía, 6,3 en Navarra. Por tanto, existe muchísima diferencia en cuanto a índice de cobertura, en cuanto a intensidad y en cuanto a desarrollo de los servicios sociales entre las diferentes comunidades autónomas. Bien, otro de los objetivos o resultados que establece este índice es que la descentralización y la implicación de las entidades locales, es decir, ayuntamientos, diputaciones provinciales, es muy importante y es propio de aquellas comunidades donde han sacado un índice de cobertura, un índice de desarrollo de los servicios sociales elevado. Por tanto, la participación y la integración de las entidades locales en cuanto a la prestación de servicios sociales es un hecho muy positivo para el índice de desarrollo, ¿no? Y, de nuevo, las comunidades que alcanzan un mayor índice de servicios sociales no son aquellas que tienen un mayor déficit, sino al contrario, ¿no? País Vasco, Navarra o La Rioja, que si recuerdan eran las comunidades que sacaban ese notable, pues parecen que se encuentran entre las comunidades con menor déficit existente. Por tanto, otro hecho. Vale, y finalmente la falta de información que decíamos, ¿no? Sobre todo a nivel estatal en materia de servicios sociales que tenemos. Y existe un poco más de evaluación del SAT, es que hace unos meses publicamos en el Observatorio Europeo pues cuál ha sido una crítica sobre la evaluación del SAT durante los últimos años. Y básicamente las principales conclusiones a las que llegamos es que, como hemos dicho, existe una contracción del gasto público bastante importante. Entonces, el gasto público anual por usuario del SAT disminuyó considerablemente, el presupuesto que se ha destinado también se ha reducido y que el nivel de copago, o sea, la aportación al coste de los usuarios, pues ha aumentado durante las últimas décadas. También, un hecho importante es la disminución en la intensidad de servicios. Por ese Real Decreto del que comentaba, ¿no? 20/2012, se ha disminuido considerablemente la intensidad, el número de horas, por ejemplo, de atención a domiciliaria es bastante menor. Estancamiento de lo que es el sistema, ¿no? Entonces, este Real Decreto 20/2012 y los sucesivos lo que han hecho es que el limbo de la dependencia se haya producido bastante importante. Y finalmente, ya para ir acabando, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que la prestación económica vinculada a los cuidados familiares ha sido muy importante y ha tenido un peso muy relevante dentro de las prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque la ley primaba las prestaciones en especie antes de las prestaciones económicas. Pues bueno, a la conclusión a la que llegamos básicamente es por la crisis económica. Primer punto, pues porque en un sistema donde existen graves limitaciones presupuestarias, como el que hemos tenido y seguimos teniendo, las prestaciones en efectivo son mucho más asequibles para el sistema, en lugar de una inversión o contratación para prestar esos servicios sociales. Y desde el punto de vista individual, del individuo, ¿no? Es porque, las familias, existe muchísima tasa de desempleo y recibir una prestación económica vinculada a los cuidados familiares pues supone un ingreso más para el hogar y deseado, ¿no? Y además no tienen que soportar el copago que tendrían que soportar si se les ofrecen los servicios sociales, ¿no? Por tanto, estas son las dos conclusiones fundamentales. Y para ir acabando, algunas fortalezas del SAT o debilidades, existen muchísimas, pero solo voy a resaltar un par de ellas en cada caso. Pues como fortalezas tenemos la provisión de servicios públicos múltiples, fijación de unos estándares mínimos y el sistema de copago, ¿no? para el uso eficiente de los usuarios, de las prestaciones sociales. Oportunidades, lo que se hablaba ayer, ¿no? Integración y coordinación de los servicios sanitarios con los sociales. Rico potencial en la creación de empleo, una población inmigrante puede desempeñar un papel muy importante y transformar ese empleo irregular que había anteriormente, que sigue existiendo, en empleo formal. Debilidades, pues como hemos visto, muchísima diversidad autonómica en cuanto a cobertura y en cuanto a prestaciones. Inexistencia de datos estadísticos comparables para ver una evaluación en detalle, ¿no? De cuál ha sido el sistema. Y amenazas, pues lo de siempre, incremento del envejecimiento de la población, incremento de la demanda de los servicios sociales en un futuro muy importante, ¿no? Con posibles ineficiencias. Entonces, conclusiones, ¿qué podemos extraer de estos 40 minutos aproximadamente que llevo hablando? Pues en primer lugar, el SAT ha supuesto una mejora muy relevante en cuanto a derechos sociales de las personas dependientes y personas mayores en España. Sin embargo, esta situación por la que hemos atravesado de insuficiencia financiera pues ha llevado a unos obstáculos, a unas barreras del sistema que no estaban previstos inicialmente. Entonces, por ejemplo, el limbo de la dependencia,
el uso intensivo de las prestaciones económicas en lugar de las prestaciones en especie y la evolución del copago de los usuarios, pues son hechos evidentes de este estancamiento, ¿no? Entonces, bueno, la falta de recursos y otras deficiencias, como puede ser evaluación de la calidad de los servicios prestados. No existe, o por lo menos no es nuestro conocimiento, una evaluación sobre cuál es la calidad de los servicios sociales que se están prestando actualmente, ¿de acuerdo? Y es un hecho muy, muy importante y que se debería tener en cuenta. Y sobre todo, pues lo que hemos dicho, la heterogeneidad entre regiones, porque una persona que vive en Navarra tiene un índice de cobertura o la probabilidad de que reciba atención domiciliaria se triplica, cuatriplica y con comparación con una persona que vive en Murcia, ¿no? Es un sistema universal. Entonces, ¿dónde queremos ir? Bueno, esto muy rápido porque queremos ir a un sistema de coordinación e integración del sistema sanitario y el sistema social, ¿no? Como comentábamos ayer. La teoría la tenemos, pero las experiencias pues están aún por llegar. Y nada, espero no haber sido muy negativa con cuál es la estado actual y la evolución del SAT, pero estos son los números que hay y esperemos que esto en un futuro pueda cambie, por lo menos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy bien no, pero... en todo caso, ayer ya apuntaron diversos ponentes que la cosa iba por ahí, pero hoy hemos tenido un magnífico resumen y una valoración cuantitativa, que es quizá lo que nos interesaba. Supongo que hay preguntas o propuestas o comentarios a este tema. Los he dejado todos aquí planchados. En las debilidades me falta un guión, y perdona que barra para lo mío, la tremenda injusticia de la falta de tramitación de un trámite de urgencia para la valoración de dependencia en pacientes en situación de final de la vida. En nuestro ámbito es terrible la cantidad de pacientes que no llegan a valorarse la dependencia porque fallecen antes. Y es tremendo, es algo tremendamente impactante. Son pacientes que acaban en el circuito sanitario, no en el sociosanitario, por culpa de la falta de valoración. Sí, sumado junto con los pacientes que sí han llegado a ser valorados, que tienen derecho a la prestación, pero que mueren antes de poder recibirla, es igual. Esto está lleno de experiencias, incluso personales, de este tema. Es horroroso, pero bueno. ¿Qué más? ¿Hasta qué punto, María, estos resultados, hasta qué punto tienen que ver también con la España de ricos y pobres, ¿no? Es decir, las comunidades que gastan 1.500 euros por ciudadano en salud son aquellas que, frente a las que gastan 900, pues tiene que haber pequeñas diferencias en los sistemas de prestación y, por supuesto, también en los sistemas de apoyo, ¿no? O sea, en realidad, esta gráfica, lamentablemente, lo que demuestra es que dentro de la distribución económica de España, pues hay una distribución del PIB. Probablemente no todo se explique a través de eso, pero, en fin. Sí, me he saltado una diapositiva antes y era el número de comunidades autónomas que han incrementado su gasto social por persona dependiente y los que han disminuido. Hay comunidades autónomas que la han aumentado y otros que... aquí está. Y otros de las comunidades autónomas que han disminuido. ¿No? Y efectivamente, sí, es un factor muy importante, ¿no? Si tú destinas 1.000 euros, por poner un ejemplo, a servicios sociales en tu comunidad autónoma frente a otras que destinan 2.000 euros, o el doble, pues sí es un hecho a tener en cuenta. Pero también es, como decimos los economistas, la asignación eficiente de los recursos, ¿no? No solamente es el gastar, sino gastar bien. Por tanto, como decía, uno de los principales objetivos es no aquellas comunidades que tienen un mayor déficit, son aquellas que tienen un peor desarrollo de los servicios sociales, ¿no? por los gastos que tienen. No, las que mejor índice de desarrollo tienen son aquellas cuyo el déficit es más pequeño. Por tanto, ¿cómo lo están haciendo? Si lo están haciendo bien, pues el resto de comunidades que no lo están haciendo tan bien, pues que sigan esos ejemplos, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, muchas felicidades, Luz, porque has hecho algo que es muy complicado, ¿no? Que es contarnos aquí un montón de datos e información estadística y que la conferencia se pudiera seguir sin hastío, ¿no? Porque has hecho un excelente resumen del sistema de dependencia. Yo apuntando lo que decía el doctor Expósito, ¿no? Yo no diría tanto España rica y pobre, sino
comunidades autónomas con buena y mala financiación, ¿no? Que no siempre está correlacionado. Quiero decir que Madrid es una comunidad rica y está mal financiada, ¿no? Entonces, ahí se veía muy claramente los niveles de gasto, como aparecen por encima País Vasco, Navarra, La Rioja, las comunidades que tienen una financiación considerablemente superior a la media, y en la cola pues aparecemos los de siempre, ¿no? Murcia, que es mi comunidad, Comunidad Valenciana, Andalucía, ¿no? Comunidades con peor financiación per cápita. Esto es un problema del sistema de financiación de las comunidades autónomas que está por resolver y que se refleja en esto. Pero justo es decir que no solo, como bien has dicho, no es solo esto, porque hablo de lo que sé. En mi comunidad, en la región de Murcia, tenemos uno de los más bajos niveles de gasto en atención a la dependencia y, sin embargo, tenemos un gasto sanitario per cápita que ha sido los más altos del país durante los últimos años. O sea, que también es una cuestión de definir prioridades en qué nos gastamos el dinero y de gastarlo bien, como tú decías, ¿no? Sí, eso es un hecho muy importante. De hecho, es que, claro, la prioridad que han tenido las diversas regiones en cuanto al desarrollo de los servicios sociales no ha sido el mismo, ¿no? Entonces, hay regiones que se lo han tomado como una prioridad o una de las prioridades para el gasto y otras que no tanto. Entonces, eso también se refleja en estos datos. Adherirme a la felicitación por tu excelente presentación. La verdad es que has hecho un esfuerzo enorme y muy satisfactorio de contarnos un montón de cosas en muy poco tiempo y de una manera muy clara. Mi pregunta, Luz, es, ¿piensas que el que haya aumentado la ayuda dineraria frente a la ayuda en especie tiene que ver con que no haya oferta de recursos en servicios sociales? Entre otros puntos, sí. O sea, los principales puntos y de los que creo es lo que hemos hablado, ¿no? En esta situación es más fácil para el Estado dar una prestación económica que invertir en una nueva plaza residencial o en un servicio a domicilio o en un centro de día, ¿no? Pero sí, puede ir encaminado en este sentido. Y también las preferencias de las familias es importante. Las familias dicen, yo prefiero que me den dinero y yo cuido de mi madre o de mi padre, ¿no? Antes de llevar a una residencia, ¿no? También aparte de las razones económicas que hemos dado, pero por cultura, ¿no? Porque actualmente en España pues, no es que esté mal visto, sino que los mayores prefieren ser cuidados por sus hijos o su familia, y la familia preferimos, de manera generalizada, vemos cómo esto está cambiando, ¿no? Cuidar a nuestros mayores en lugar de que lo cuide pues, una persona del ayuntamiento, que venga un asistente social o mandarles a una residencia, a un centro de día. Pero sí, está ligado la falta de oferta de esos servicios sociales, sobre todo pues, por el estancamiento financiero, ¿no? También en parte. Vale. Yo no sé si, abundando un poquito con esta pregunta de qué razones son las que pueden explicar el índice mayor de solicitud de prestación económica para cuidados en el entorno familiar sobre la prestación de servicios, yo me gustaría añadir también otro debate a la mesa, que era en el año 2012, tú haces mención a la ley que se toma de sostenibilidad, la ley nacional, y en ese momento sí que se toman decisiones muy importantes que yo creo que tienen que ver mucho. Yo creo que a uno de los servicios que más afecta es al servicio de atención domiciliaria, porque sí que es verdad que se incrementan de manera exponencial los copagos que tienen que hacer los usuarios por los servicios y se disminuyen de manera exponencial también la intensidad horaria del servicio, con lo cual pasamos a un servicio que cuesta mucho dinero. Les puedo asegurar que yo sé algo de esto de la atención domiciliaria y a veces me pregunto cómo es posible que haya usuarios solicitando el servicio cuando de forma privada lo encontrarían más barato que a través del sistema de dependencia. Es decir, que el copago a veces, bueno, pues por cómo se licitan los servicios y eso, y el precio público y tal, pero en todo caso, yo sí que creo que este fue un factor determinante en que la gente optara por las prestaciones económicas y se disminuye muchísimo la intensidad de los servicios, se incrementa exponencialmente los copagos, con lo cual realmente era insostenible que las familias decidieran apostar por esos servicios. Claro,
Es un poco lo que comentábamos, ¿no? Si me estás diciendo que me das este servicio de atención domiciliaria, pero el número de horas ha disminuido, ¿no? Y encima tengo que hacer frente yo, aparte de ese coste, ¿no? Mediante el copago, pues dame una prestación económica que no voy a tener que pagar nada y encima es un ingreso para la familia, ¿no? Por tanto. Concretamente, un poco para saber de qué estamos hablando, hasta que no se revisan el año 2012 las intensidades horarias, un gran dependiente grado 3-2, 3 horas día de atención domiciliaria que sumaban las 90 horas mes que marcaba la ley como máximo. Esa persona en mi comunidad autónoma, que es Cantabria, pasó a recibir 1 hora 45 minutos al día en vez de las 3 y se multiplicó exponencialmente el copago. Quedan 2 preguntas. Una aquí o no. Pues una aquí y la última para César. Un momento, primero. ¿Funciona? Sí. Simplemente quería hacer un comentario personal de que viendo la gran necesidad gran necesidad de cambio que tiene el sistema sanitario, teniendo en cuenta cómo cambia nuestra sociedad, lo que hemos estado comentando ayer también, y viendo los cambios que usted ha presentado, que han sido magníficos, y también los cambios in situ que han comentado otros ponentes, me parece increíble la falta de análisis, no solamente del sistema a lo largo de los años, sino también la falta de comparación con otros países y el análisis de la posible implementación de los sistemas SAT o el nombre que tengan en otros países como referencia para implementarlo en España, que ha sido, como usted ha comentado, un país que ha tardado muchísimo en implementar. Gracias. Totalmente de acuerdo, es que no puedo añadir más. Lo decía en la última diapositiva, ¿no? ¿Por qué no evaluamos, por qué no existe información para poder evaluar la calidad de los servicios? ¿Cuál ha sido la evolución del sistema? Compararlo con otros países de la Unión Europea. Si otros países lo están haciendo tan bien y les va tan bien, pues hagamos lo mismo, ¿no? Copiemos en ese aspecto, hagamos lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Pues... Pues yo quiero referirme un poco al papel de la familia en la vida de la persona próxima a la muerte. Y con esto quería evocar unas conversaciones con Lluc que teníamos con Rafael Alberti. Nosotros teníamos el Ministerio de Sanidad, como sabéis, en un feísimo edificio que hizo el franquismo, que era el edificio de los sindicatos. En la 3ª planta es donde estaba el ministro de Sanidad y donde estaba también mi despacho. Rafael Alberti había vuelto del exilio y vivía en un hotelito ahí próximo y bajaba a desayunar muchas veces. Entonces yo, cuando me enteraba, llamaba enseguida a Ernest Lluc y bajábamos a desayunar con Alberti, y eran horas felices, que nosotros teníamos una conciencia clara de lo que era la historia. Comentábamos a veces un poemario que Alberti había escrito a la familia, poniendo verde a toda su familia. Sobre todo en un poema a su hermano, que le decía: hermano, tú que adorabas el oro de los cielos, que luego se convirtió en el oro de los bancos, cuando las alas de los ángeles se volvieron cuchillos, y tu hermano, un rico militante reaccionario. 2 caminos, hermano. Desde aquí avanzo yo, desde este lado. Yo, claro, conocía muy bien este poemario, que formaba parte, había leído naturalmente a Engels, que a mí me parece mucho más interesante que Marx en algunos aspectos cuando escribe a la familia. Y también creía, como Alberti, y como Engels, y como Tierno Galván, por ejemplo en Diderot como Precepto, y en otros poemas, que la familia no es más que la correa de transmisión del Estado. Y sobre todo en el franquismo fue una forma de establecer este Estado cuartelario, que fue la autarquía franquista que todos vivimos. Ustedes que han hablado tanto de la proximidad de la muerte, cómo reacciona el hombre ante la muerte, ¿no? Entonces es muy importante también desde el punto de vista literario.
Y quiero decir con ello que, por ejemplo, Marcí, cuando cree que va a morir, dice: yo quiero, cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. No me pongan al oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno moriré mirando al sol. Y así murió, con una pistola en una mano y un cuchillo en la otra. También Rizal, cuando llega el último momento y le fusilan, se preocupa por la manera en cómo le fusilan. Le fusilan como en la espalda, como un traidor. Se dirige al pelotón, al capitán que mandaba, que era un mestizo de Pampanga, que se llamaba García Escalante. Capitán, no me fusile usted por la espalda, porque en mi condición humana no ha sido nunca la condición de traidor. Yo nunca he sido traidor ni a España ni a Filipinas. Fusíleme usted por dignidad suya, por de su estado y del mío de frente. El capitán, después de consultas, dijo: mire usted, yo lo tengo que fusilar como me manda. Entonces, póngase usted ahí. Entonces, Rizal dijo una frase terrible, ¿no? Rizal, como ustedes saben, había venido a España a los 19 años, había hecho un plano de Madrid para estudiar las 3 carreras en las que se matriculó al mismo tiempo: la carrera de Medicina, la carrera de Filosofía y Letras y la carrera de Bellas Artes, que terminó en 3 años, todas ellas, en la carrera de Medicina con unas notas enormemente sobresalientes. Estamos hablando de entre 1882 a 1885, en que ya él hace el doctorado y luego la especialidad de oftalmología, que hace con el doctor Wecker en París. Bueno, Rizal en ese tiempo estudió 3 carreras, aprendió 17 lenguas, escribió 2 grandes novelas, fue campeón de esgrima en Londres y fue fusilado por los españoles a los 35 años. Y él se dirige, como digo, negada la forma de fusilamiento, que le van a fusilar como a un traidor, pues se dirige al pelotón Pampango, en lengua tagala, que iba a fusilarle, y dice: no me disparéis a la cabeza porque he estudiado mucho. Entonces, él muere un aciago día, a las 7:05 de la madrugada, pero él logra de 1896. Él logra volverse con el plomo dentro y morir de frente. Y entonces ninguna bala le ha alcanzado en la cabeza. Todas están en el tórax y en el abdomen. Él también ha escrito un poemario, El último adiós. Adiós, dulce extranjera. Se refiere a Josefina Breca, su amante. Adiós, patria Filipinas, tierra del sol querida, perra del mar del oriente, nuestro perdido Edén. Todo esto es una digresión literaria quizá un poco extemporánea, que no viene muy a cuento, pero el viejo, el anciano, es siempre portador de historias. Entonces Machado, que lo comprendía, esa vieja sabiduría popular, Manuel Machado, que era un gran poeta, que había teñido su poesía de ese polvo dorado del romanticismo, que es el modernismo, y que había recibido el mensaje de Rubén Darío, decía eso, decía: a la fresca sombra de la vieja parra, un mozo moreno rasguea una guitarra. Cantares, algo que acaricia, algo que desgarra. La muerte, decía: ¿qué es eso la vida? ¿Qué importa la vida? Y después de todo, ¿qué es eso la vida? Cantares, cantando la pena se olvida. También Joan Maragall, poeta modernista catalán, cuando le nombran presidente del Ateneo de Barcelona, yo creo que fue en el año 1905, y escribe l'Elogi de la paraula, y habla de la fuerza que tiene la palabra. Ciertamente, él había tomado estos conceptos de Husserl, que decía que la palabra
que la fenomenología era fundación del ser en la palabra y por la palabra. Él en su canto espiritual habla también de la fuerza que tiene la palabra. Entonces, bueno, yo lo que quisiera hacer aquí es una apelación, un recordatorio, es que ustedes como profesionales de la salud están asistiendo a gentes que ha visto un episodio terrible de la historia de España, como viví yo en mi infancia, que fue la Guerra Civil. Están muriendo en los geriátricos españoles, en los hospitales, gentes que han sufrido este trauma y que hacen suyas también las palabras de Alberti y que hacen suyas las de Maragall. Perdón, estoy luchando para silenciar el teléfono, perdónenme. Tendríamos que... Entonces, esto que hablábamos muchas veces viene por esa vocación de que la influencia de la familia hay que tomarla con una fuerte consideración y con una medida pues muy matizada. A veces la familia tiene en su seno una dosis de adoctrinamiento. Yuki y yo hablábamos mucho de los demonios familiares españoles que son mucho más numerosos y más malignos que en los de otros países. El tema de las herencias, el tema de los desgarros, el tema de la muerte del anciano. Entonces, escuchen al anciano. Mire usted, yo soy del pueblo de Getafe y hace poco, en un bar enfrente de mi casa, han puesto un letrero, el dueño del bar, que dice lo siguiente: señores, aquí no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Yo creo que eso es lo que tienen ustedes que hacer también de los geriátricos, dar la palabra a los ancianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y además yo creo que cerramos el círculo de la intervención de ahora, la intervención inicial y con el tema de la familia. No nos perdamos en discutir el 4% cómo se reparte, porque estamos hablando del 4% y lo importante de la ponencia, que se ha pasado rápido, es que el 80% de los esfuerzos, el cuidado de las personas de edad, los hace la familia. Y esto liga mucho con la posición ideológica de la familia. Nos daría para otro seminario, pero no podemos poner toda, y creo que la intervención, aunque ha levantado alguna ceja, creo que la intervención es adecuada porque precisamente de este tema lo importante era la familia y no tanto los servicios médicos, por pena nuestra, no porque no queramos, sino porque no hay suficientes recursos dedicados a ello. Me parece que podemos cortar, ¿cuántos minutos? 2 los hemos dedicado a la familia, 10 minutos para tomar el café y volvemos. Gracias.